¿Escuchan bien ahí? Buenas tardes, profe. Sí, sí se te Buenas escucha. tardes. Hola, profe, Perfecto. buenas ¿Cómo va tardes. todo? Bien, gracias a Dios, profe. Qué bueno, me alegro. Bueno, vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Primero que todo, me disculpan por empezar tan tarde. Tuve ahí un conflicto de agenda, me tocó mover la sesión del día de hoy una hora más. Entonces, como les decía ahí por el chat, como les dije por WhatsApp, mañana la clase que normalmente es de una hora la vamos a hacer de 2 horas. Entonces, mañana la clase va de 12 a 2 para recuperar la hora que perdimos el día de hoy por la incompatibilidad de agenda que tenía yo. Entonces, la idea es que comencemos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer, que ya nos metimos de frente contra React, ya nos metimos de frente contra este software y contra todos estos nuevos conceptos que estamos viendo. Entonces, básicamente estuvimos hablando que un proyecto en React es pura programación funcional, que yo también puedo hacer programación por clases, pero yo les decía que eso ya no es tan útil y ya no se utiliza tanto. Vamos a empezar entonces a utilizar muchísimas funciones en React, en JavaScript, perdón, que nos permiten al final tener como toda esta construcción de nuestra aplicación y toda esta construcción de lo que necesitamos para trabajar. Y les decía que entonces cada una de los códigos que vamos a estar utilizando en React siempre es una función y que va a tener muchísimos tipos de funciones, que hay una muy especial, que es una función a la que le entran unos inputs y en el return saca un HTML. Eso es un código supremamente particular de React que se llama un código JSX. Y con los códigos JSX es que nosotros podemos mostrar cosas en el navegador. Entonces, cada uno de los componentes que nosotros vamos a estar construyendo son componentes JSX porque tienen pues una función que le entran unos parámetros, adentro podemos hacer cálculos, podemos hacer funcionalidad, podemos hacer cosas de esas y después al final sacamos un HTML y ese HTML finalmente es lo que nos va a permitir a nosotros tener como la interactividad y mostrarle a la persona o al usuario la interfaz gráfica con la que estamos trabajando. Entonces, eso es supremamente útil porque finalmente podemos trabajar con toda la potencia y todo el poder que tiene JavaScript como lenguaje de programación. Podemos trabajar con ifs, podemos trabajar con for, podemos revisar unos conceptos que llaman, por ejemplo, el punto map, el punto reduce, varios conceptos de JavaScript que nos van a servir un montón para poder trabajar con nuestros códigos. Entonces, ¿cómo fue que estuvimos trabajando? Yo les dije, normalmente un proyecto de React, lo que uno tiene es una carpeta de estilos, donde vamos a poner todos los estilos de la aplicación. Vamos a tener una carpeta de componentes donde vamos a empezar a hacer todos los componentes funcionales de la aplicación. Estos componentes, básicamente, es lo que nos permite reutilizar código entre diferentes partes de la aplicación. Y vamos a tener un componente o una carpeta de pages donde va a estar cada una de las páginas de nuestra aplicación y cada una de las, digamos, de esas rutas a las que tenemos que navegar. Entonces, al principio, muy al principio, habíamos puesto todo aquí en el app.jsx, pero yo les había dicho, la mejor práctica es en el app.jsx poner el router. El router es básicamente lo que me redirige a una página o a otra, y dentro de ese router, pues básicamente ponemos cada una de las páginas a las que queremos acceder. Y así la aplicación nos va quedando muchísimo más organizada y finalmente nos deja a nosotros entender más adelante cómo es que la aplicación está organizada, cómo es que la aplicación, digamos, que tiene una lógica por allá al interior. Entonces, para eso utilizamos la primera librería, digamos, externa que instalamos, que fue React Router DOM. En esta librería, como funciona básicamente, yo declaro un router. Dentro del router declaro un componente que se llama switch, que básicamente lo que me permite es que se acceda a una sola de todas estas rutas. Básicamente la ruta que yo le pase aquí en este path a través de la URL del navegador, y cuando yo llegue a cada una de estas rutas, pues se va a renderizar o se va a ejecutar la función de un componente, y esos componentes lo importante es que los traigamos de la carpeta Pages, y aquí en la carpeta Pages van a estar todos los componentes que nosotros vamos a estar utilizando dentro de nuestra página. Entonces yo les decía, miren que al final esto termina siendo siempre una función y esta función retorna un HTML. Entonces, como me retorna un HTML, es una función, es un código de JavaScript. Digamos que eso no tiene nada de raro, no tiene nada digamos, de misterio. Y digamos que también una cosa súper importante que vimos ayer fue que yo les mostré que cuando yo hago componentes funcionales en React, eso básicamente lo que yo estoy haciendo es como crear mi propia etiqueta HTML. Para crear mi propia etiqueta HTML, entonces le poníamos un nombre y le pasamos aquí los inputs o los props a ese componente, y ya adentro del componente, en el código dentro del componente, ya podemos utilizar esos props, digamos, de la manera que necesitemos para poder ejecutar o lo uno o lo otro, pues cada una de las regiones de nuestra aplicación. Entonces, digamos que con esto yo les mostré una base
supremamente importante de lo que ustedes necesitan hacer desde el punto de vista de código, de lo que ustedes necesitan hacer desde el punto de vista de organización de la información para que la aplicación tenga lógica y tenga sentido a nivel de frontend. Entonces, siempre en el app.jsx la idea es hacer el router, es poner cada una de las páginas a las que puede acceder la aplicación y después de eso, entonces ya en Pages uno va poniendo cada una de esas páginas y le va haciendo la lógica a esas páginas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy les voy a mostrar una tercera carpeta que yo les recomiendo que ustedes incluyan, que es una carpeta que se llama Layout, y ya les voy a explicar por qué, y eso me va a dar pie a explicarles, pues básicamente que yo puedo crear etiquetas funcionales de dos tipos. Las que se cierran solas, como por ejemplo esta que creamos acá, que es card razas perros, o yo puedo tener etiquetas que tienen también como elementos por dentro. Entonces, así como una etiqueta HTML normal, yo puedo tener etiquetas que se cierran solas, que son etiquetas por sí mismas, o etiquetas de layout, o etiquetas de contenedores que me permiten tener componentes por dentro para yo poder organizar mi estructura del código muchísimo más fácil. Entonces, digamos que aquí la clase de hoy es pues, relativamente corta. Entonces, las personas que vayan teniendo dudas, vayan levantando la mano, vayan escribiendo por el chat las preguntas. Voy a dejar un espacio al final para resolver dudas, para que podamos, digamos, avanzar rápido con el tema del día de hoy. Entonces, básicamente, con lo primero que quiero que hagamos es que pensemos en lo siguiente. Miren, nosotros tenemos aquí una página, ¿cierto? Esta página tiene aquí en la parte de arriba una navegación, tiene un navbar que permite ejecutar algunas funciones que todavía no sirven para absolutamente nada. Ninguno de estos botones hace nada. Pero sí tenemos un botoncito que hace algo que es estos botones que me redirigen a la página de información de los Rhodesian. Entonces, pues lo primero que deberíamos hacer es crear una página solo para los Border Collie y otra página solo para los Rhodesian. Eso lo podemos hacer más adelante. Digamos que eso no es el primer objetivo. Pero yo sí quisiera, miren que yo acá tengo pues un link a una nueva página y miren que esta página está como que vacía, esta página no tiene información. Finalmente, si yo dentro de mi aplicación tengo un header, un contenido y un footer, dentro de todas las páginas yo debería tener digamos, la misma estructura para que la página tenga sentido y la página sea consistente. Entonces, ¿yo cómo hago para tener el mismo header aquí en la página de los Rhodesian que en la página principal? Entonces ustedes me dirían, bueno, no, pues muy fácil. Vea, cojamos este header que está aquí en esta página y convirtamos este header en un componente, a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear un componente que se va a llamar header.jsx. Esto, miren que esto, para que ustedes tengan presente cuál es el objetivo de esta explicación, esto no es porque yo lo quiera hacer en mi proyecto de las razas de perros, esto traten de conservarlo en cualquier página. Ustedes siempre en todas las páginas web van a tener un header o un sidebar y van a tener un footer y en la mitad van a tener un contenido independiente del layout que hayan generado. Entonces, todo lo que son headers, sidebars, footers, navbars, todas esas secciones de las páginas que son de navegación, que deberían estar en todas las páginas, créenlas como componente y ya les voy a explicar por qué. Entonces, aquí voy a introducir un nuevo concepto que es digamos una forma que es, digamos, diferente de trabajar las funciones dentro de JavaScript, que es supremamente importante que me paren bolas en cómo voy a crear esta nueva función. Entonces, normalmente nosotros siempre habíamos creado una función que se llama, pues una función de la siguiente manera, function, la palabra function, que es la palabra principal, así como teníamos en Python el def. Después ponemos el nombre de la función, entonces yo quiero que se llame header. Abrimos y cerramos paréntesis para los inputs y después ponemos las llaves y dentro de las llaves ponemos el return y el return me devuelve un JSX, ¿cierto? Entonces yo aquí adentro puedo copiar todo este header, pegarlo aquí y ahí ya me queda el header completo. Aquí me falta el logo, entonces voy a traer el logo que lo tenía acá y lo vamos a pegar acá. Entonces resulta que esto es digamos, la primera manera de escribir funciones en JavaScript. La palabra function, la palabra header, aquí adentro del header pues, o el nombre de la función, aquí adentro ponemos los inputs, abrimos unas llaves y hacemos aquí adentro todas las operaciones que necesitemos, cada una de las operaciones, y después ponemos un return y dentro del return ponemos el código HTML, ¿cierto? Entonces resulta que esto tiene un problema y el hecho de declarar funciones así tiene un problema que en realidad no es un problema, sino que es más una condición de cómo JavaScript funciona y es algo que se llama hoisting. ¿Qué es el hoisting? Es que básicamente, como todo es programación funcional, JavaScript por dentro asigna un orden a cada una de esas funciones. Entonces, cuando yo declaro las funciones como de este tipo, el hoisting
lo que hace es que pues finalmente React va a empezar a meter, o JavaScript va a empezar a meter cada una de esas funciones en un orden específico y yo corro el riesgo, pero eso pues digamos que tiene sus metodologías, de que una función quede declarada por debajo de otra y el orden se invierta. Digamos que eso no es un problema en aplicaciones pequeñas ni tampoco es un problema demasiado frecuente, pero existen casos en los que eso puede llegar a pasar, sobre todo cuando las aplicaciones son demasiado grandes y yo empiezo a mezclar componentes de todas partes para todas partes. Entonces, para evitar ese problema, React tiene, o JavaScript tiene una manera diferente de declarar las funciones que no, digamos que no, o nos evitan tener esta condición y nos permite trabajar de una forma muchísimo más consistente y además que uno se termina acostumbrando a leer las funciones de la siguiente manera como les voy a mostrar. Entonces, digamos que con esto ustedes no se tienen que estresar mucho. Básicamente piensen que esto es simplemente la buena práctica de escribir componentes en React, para que no se enreden con el tema del hoisting y no sé qué cosa, sepan que eso es lo que está por detrás, pero piensen que esta es la manera, esta que les vamos a mostrar la manera de escribir funciones en JavaScript y vamos a estar escribiendo funciones en JavaScript de esta manera siempre, 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 siempre. Entonces, básicamente, en JavaScript yo puedo tener variables de varias maneras, yo les había dicho, yo puedo declarar variables con un comando que se llama let, que básicamente me declara variables globales. El primero se llama var, que me declara variables globales. Eso casi que nunca lo usen, eso pues no se utiliza casi. Entonces me quedan dos formas, una que se llama let, que es para declarar variables que pueden cambiar en el tiempo, otra que se llama const, que es para declarar variables que nunca cambian, variables constantes. Entonces se les asigna de una vez un espacio en memoria y ahí queda el espacio y básicamente yo me mantengo con ese espacio hasta que la aplicación muere. Entonces, en JavaScript yo puedo declarar funciones, o puedo declarar variables, perdón, de cualquier tipo. Yo puedo declarar variables simplemente numéricas. Entonces yo pondría const variable numérica es igual a 3, por ejemplo. Podría poner const variable de texto igual, entre comillas pongo esto es un texto, sin ningún problema. Puedo declarar variables, por ejemplo, de tipo array o un vector. Entonces, const variable array es igual. Entonces, abro un corchetico y empiezo a poner los elementos separados por comas. Igual, esto es igual en Python, pues es exactamente lo mismo. Puedo tener variables de tipo objeto. Entonces, const variable objeto. Entonces, les había dicho ayer que un objeto es básicamente unas llaves y adentro hay unas pares de llaves y valores. Entonces voy a poner como llave 1, dos puntos, perdón, valor 1, pongo una coma, llave 2, valor 2, llave 3, valor 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ya después de eso, yo puedo tener combinaciones de todas estas tipos de variables. Digamos que las numéricas y las de texto son las más puras, que están más abajo. Después de eso, yo tengo los arrays y los objetos que los puedo combinar entre ellos sin ningún problema. A JavaScript no le importa si yo meto dentro de un array, meto un objeto, si dentro de un objeto meto un array. Hay un tipo muy común de variables que se llaman como lista de objetos. Es, por ejemplo, yo tengo una lista y dentro de esta lista entonces tengo el primer objeto, que es, por ejemplo, bueno, voy a poner exactamente este mismo. Entonces, miren que yo tengo un objeto, pongo una coma, tengo otro objeto, pongo una coma y tengo otro objeto. Y digamos que así sucesivamente yo puedo empezar a tener varios objetos dentro de la misma lista y eso finalmente me permite tener varias, pues como estructuras un poquito más complejas, que esto se va a parecer mucho, 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 mucho a lo que vamos a ver por allá más adelante de bases de datos no estructuradas o de formatos JSON que terminan siendo muy parecidos a los objetos en JavaScript. Para los que me están preguntando en el chat, los objetos en JavaScript son muy, muy, muy parecidos a los diccionarios en Python. Tienen un par de propiedades diferentes, pero son muy parecidos. Y JavaScript es un lenguaje de programación que está hecho para trabajar con objetos. Entonces es casi que el tipo de datos más común con el que vamos a estar trabajando. Y resulta que hay un tipo adicional de variables que podemos definir, que es que yo puedo tomar una función y asignársela a una variable. Entonces es como si yo llegara y dijera, ve, sabes que yo necesito crear una función. Esa función se va a llamar function hola. Esta función tiene sus propios paréntesis o sus propios inputs, tiene sus llaves y yo voy a poner return hola, por decir algo. Entonces resulta que yo esta función la puedo asignar a una variable
y como la puedo asignar a una variable, la puedo empezar a llamar cuantas veces, pues tantas veces como sea necesario. Y eso es demasiado útil porque es como yo tomar un pedazo de código, asignar una variable, entonces ya esa variable tiene todo lo que hace la función y a esa variable yo le puedo pasar inputs, yo le puedo sacar informaciones a esa variable. Entonces háganse de cuenta que esto es como si yo hiciera const variable función y yo dijera que esto es igual a una función. Más o menos esto es lo que uno puede hacer cuando trabaja con variables de JavaScript, que son a través de funciones. Lo que pasa es que uno, más o menos, o digamos que esta sintaxis se vuelve un poquito enredada porque pues, yo tengo una variable, tengo una función, la función tiene un nombre, yo no sé eso bien cómo se llama. Entonces, esta sintaxis tiene una simplificación que se llaman arrow functions o funciones de flecha. Entonces, ¿cómo se declaran? Yo le pongo el nombre de la variable, perdón, el nombre de la función, voy a poner aquí nombre función. Voy a poner después los paréntesis de los inputs y se pone esta flechita que básicamente es lo que me permite hacer la asignación a la función. Entonces ya después aquí pongo las llaves de la función normales de toda la vida y pongo el return. Y aquí pongo return, perdón, acá. Voy a poner aquí simplemente un texto, retorno de la función. Entonces, hacer esto que yo hice aquí es exactamente lo mismo que haber hecho function, nombre función, abro y cierro paréntesis, pongo el return, retorno de la función. Entonces, miren que estas dos sintaxis hacen exactamente lo mismo. Me declaran una función y esa función yo la puedo utilizar, la puedo llamar, le puedo poner los inputs. Entonces voy a poner aquí como input 1, input 2, input 3, por decir cualquier cosa. Lo mismo se puede hacer aquí. In 1, in 2, in 3. Estas dos, digamos que estas dos formas de declarar una función son exactamente iguales. Lo que pasa es que la diferencia principal es que esta forma de declarar una función que está aquí arriba es una forma en la cual la función me está quedando en una variable. Y como me está quedando en una variable, la puedo utilizar tantas veces como sea necesario. Incluso, como es una variable, la puedo reutilizar por ahí varias veces, la puedo llamar, la puedo organizar, no sé qué. Entonces, como es una función, básicamente esto me da muchísima, perdón, como es una variable, me da muchísima más versatilidad a la hora de escribir el código. Y resulta que esta sintaxis que está aquí, la que tiene solamente los paréntesis, la flechita y las llaves, se llama una función anónima. Es una función que no tiene nombre. Entonces yo declaro una función anónima y esa función anónima se la asigna a una variable y por eso la puedo utilizar siempre. Digamos que esta forma de declarar la función acá, digamos, esto se llama una función nombrada, tiene, pues, es exactamente la misma funcionalidad, pero como esta sintaxis es tan compacta y tan pequeña, yo la puedo meter en muchísimas partes del código y vamos a empezar a ver cada vez más estos arrow functions. No se preocupen mucho por eso. No se enreden cuando vean los arrow functions. Eso simplemente es una función normal, tradicional de toda la vida. Cuando vean una arrow function, siempre traten de imaginarse cómo ese arrow function se escribiría en una función normal, porque eso le da a uno un poquito más de claridad de cómo el código tendría que funcionar. Entonces yo voy a dejar estas constantes aquí declaradas, los comentarios en JavaScript se hacen con / para que les queden y puedan revisar más adelante cómo se declaran variables en JavaScript. Sí, dime, Juan, ¿qué duda tienes? Profe, ¿tendría que obligatoriamente ponerle a la array, a la arrow function el const? O Sí, claro. si- Sí, claro. Mejor dicho, si tú quieres declarar esta función y utilizarla más adelante, le tienes que poner el nombre, le tienes que poner un nombre a esa función anónima. Y por eso se le pone con const y un nombre a la función. Pero vamos a ver más adelante que hay secciones del código en React donde yo no tengo que utilizar el nombre de la función, sino que simplemente declaro una función anónima que se ejecuta según cierto evento. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces vamos a reescribir esta función como una arrow function para que practiquemos. Entonces, const header, lo ponemos un igual, abrimos los paréntesis para los inputs de la función, ponemos el arrow para la declaración de la función anónima, ponemos las llaves y aquí hacemos el return y dentro del return ponemos el HTML. Entonces miren que es exactamente lo mismo, o sea, no tiene literal ninguna diferencia con respecto a lo que habíamos hecho antes, sino que vamos a empezar a hacerlo así para que nos acostumbremos a escribir funciones de este estilo. Entonces yo cierro, pues quito esto y ya simplemente podemos poner acá un export
export default header. Entonces, como ya estamos exportando el header, miren que no va a cambiar absolutamente nada. Aquí en la página donde había quitado el header, simplemente puedo importarlo. Entonces, header, cerramos y ya estamos importando el header y todo tiene que funcionar exactamente igual, se tiene que mantener, no hay ningún problema, todo funciona igualitico a como siempre lo habíamos tenido. Entonces, digamos que miren que no, aquí no hay nada raro, no hay nada diferente, simplemente estamos haciendo el header con una row function. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para el footer. Entonces voy a crear un componente que se llama footer.jsx, pero resulta que yo les había dicho ayer que ustedes pueden instalar unas extensiones de React que les pueden servir, que son estas, los React Snippets y los Simple React Snippets. Entonces, uno cuando empieza a construir código de esto, uno tiene que estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, hay varios de esos componentes o varios de esos snippets que a mí me sirven y ustedes se tienen que ir acostumbrando a ellos porque siempre es exactamente lo mismo. Hay uno en particular que se llama Rafse, que básicamente lo que me crea es miren que me crea toda la estructura del componente. Entonces, me crea la row function con el nombre del componente, del archivo del componente, lo exporta de una vez y me crea el div para yo poderlo utilizar. Entonces aquí le pongo simplemente, este es el footer. Ahora, yo no quiero que esto sea un div, yo quiero que esto sea un footer, entonces lo cambio aquí para que me quede con mejor sintaxis el código y simplemente en mi aplicación quito esto y vamos a importar el footer que ya teníamos desde antes. Listo. Rafse se llama el comando. A las personas que no les funcione tienen que instalar esas extensiones que les dije ayer. Y así como Rafse, pues uno se empieza a descubrir muchísimas de esas funciones que le ahorran a uno mucho tiempo a la hora de trabajar con esto. Entonces miren que ahí con eso, ya aquí abajo me voy a quedar el footer. Entonces ya estamos bien, tenemos ya el footer. ¿Qué es lo importante? Entonces ya ahora, cuando pasemos a esta página, donde tenemos aquí la información del Rhodesian, necesitamos tener los mismos dos componentes. Entonces, una manera de hacer esto sería ir a la página del Rhodesian. Tenemos aquí este div, ese div ya lo voy a organizar. Perdón, lo corté, ya lo voy a organizar. Entonces aquí ponemos un header. Después del header ponemos ese contenido que había en un div. Y después ponemos el footer. Entonces miren que yo lo único que estoy haciendo es importar componenticos a dos manos. Déjenme, yo pongo todo esto dentro de un div. Entonces miren que yo ya lo único que hago es importar componenticos a dos manos. Ya tengo el header listo, ya tengo el footer listo. Entonces miren que ya tengo digamos, mi aplicación es consistente a lo largo de toda la aplicación, porque miren que ya tengo el mismo header, es exactamente el mismo componente en todas partes. Aquí me están haciendo una pregunta súper importante en el chat, que es por qué yo debo poner esto dentro de un div. Eso no se los he explicado. Ahorita les voy a explicar eso qué significa y por qué es una mala práctica poner esto dentro de un div y cuál debería ser la buena forma. Eso se los voy a explicar en un momentico para que les quede claro. Entonces, si yo tengo el mismo header y el mismo footer en todas las páginas de mi aplicación, pues a mí me va a funcionar muchísimo o me va a funcionar muy bien porque mi aplicación es consistente a lo largo de toda la estructura. Entonces, como la aplicación es consistente a lo largo de toda la estructura, la gente no se pierde. ¿Qué tal que yo empezara a navegar de página a página y en cada página me encontrara un header diferente, me encontrara un footer diferente? Me vuelvo completamente loco y digamos que no tendría ningún sentido a nivel de interfaz gráfica organizar la información de manera diferente en cada página. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es digamos, el problema de hacer esto? Es que si yo tengo, pues, y ya ahora imagínense, pues yo aquí tengo solamente dos páginas, yo tengo solamente dos paginitas pequeñas, pero si yo tuviera 40 páginas o peor aún 1000 páginas, en cada una de esas 1000 páginas yo tendría que crear el header y el footer. Header, footer, header, footer, header, footer. Y eso se vuelve un complique, se los digo, eso se vuelve un complique a nivel de mantenimiento de código. Entonces, hay una manera, que es la que les quería explicar en este momento, con la cual yo puedo hacer, pues, si yo necesito que absolutamente todas mis páginas tengan un header y un footer y en la mitad haya un contenido, entonces eso se llama el layout de la página web. Y normalmente uno termina creando varios layouts diferentes. Por ejemplo, cuando yo tengo una página web donde tienes, por ejemplo, un landing, ese landing es un layout, pues si tienes un layout súper bonito, un landing así hermoso, no sé qué, que es súper bonito, y ese layout
te muestra un header, te muestra un footer, te muestra un montón de páginas por dentro, pero cuando le das clic en iniciar sesión, adentro te muestra un panel completamente diferente, que es un layout completamente diferente. Entonces, normalmente uno tiene layouts diferentes para la parte pública y para la parte privada de la aplicación, y eso es bastante común en el medio. Entonces, lo que termina uno haciendo es crear una carpeta adicional que se llama layouts, y esta carpeta que se llama layouts, aquí vamos a poner varios diferentes tipos de layouts dependiendo de lo que necesitemos para la aplicación. Entonces, si una ruta de la aplicación, por ejemplo, necesitan un layout con navbar, contenido y footer, pues ponemos ahí un layout de navbar, contenido y footer. Pero si, por ejemplo, tenemos otra aplicación por otro lado que lo que necesita es sidebar, navbar y footer, entonces tendremos las tres cosas. Si necesitamos por allá otra aplicación que tenga solamente navbar, sidebar, entonces se pone solamente el sidebar. Entonces, digamos que aquí esto es supremamente importante. Voy a buscar un link para pasarles con los diferentes tipos de layout que pueden tener las aplicaciones o los que normalmente se utilizan. Denme un segundo, lo voy a buscar acá y ya les muestro cuáles son los posibles. Entonces, miren, por ejemplo, acá, este caso, esto es una librería que yo les recomiendo, cuesta plata, pero pues los que quieran invertir en ella es buena. Esto utiliza Tailwind, que es la librería que a mí más me gusta para trabajar. Y acá hay diferentes tipos de layouts que ustedes pueden ver, que ustedes pueden utilizar para inspirarse. Les voy a pasar este link, si lo quieren. Entonces, miren, por ejemplo, acá, un layout es, por ejemplo, este. Miren que tiene en la parte de arriba un navbar, tiene en la parte de la derecha como información general, y en el centro contenido. Entonces tengo navbar, sidebar y contenido. Miren, por ejemplo, este de acá. Este de acá tiene solamente navbar en la parte de arriba y contenido en toda la parte de abajo. Tengo, por ejemplo, esta que tiene un navbar grande de un color y otro, digamos, como subnavegación en la parte de abajo y después contenido. Lo mismo este. Miren, por ejemplo, tenemos layouts de tipo sidebar que tienen una barra a toda la izquierda y en la parte de arriba tienen un menú. Miren, por ejemplo, acá, menús a la izquierda y en la parte de arriba menú. Menús a la izquierda y en la parte de arriba opciones. Por ejemplo, este es un layout doble. Tiene tanto sidebar como navbar. Entonces, dependiendo de lo que la aplicación necesite en cada una de esas secciones, es el layout. Y el layout se tiene que conservar a lo largo de varias páginas. Entonces, yo les voy a enseñar en este momento cómo hacer layouts para que ustedes ya tengan, digamos, casi que las bases completas para que de aquí para allá lo único que tengan que hacer es meter páginas, estilos y funcionalidad, páginas, estilos y funcionalidad, y ya les queda la base de la aplicación para que ustedes puedan seguir construyendo sobre ella. Entonces, vamos a construir un layout. Voy a ponerle aquí simplemente layout.tsx. Perdón, me equivoqué. Rename.jsx. Listo. Entonces voy a poner mi RAFSE, como siempre. RAFSE, tengo ahí mi layout. Perfecto. Entonces, voy a entrar aquí a explicarles un concepto supremamente importante, un concepto supremamente clave, y es que en React, todos, absolutamente todos los componentes tienen que tener un solo parent. Entonces, yo en React no puedo hacer un return de varios elementos diferentes. Entonces, por eso cuando yo ponía aquí ahorita, por ejemplo, el header, después ponía, no sé, voy a poner aquí un div que sea simplemente contenido, y después un footer, Si yo hago esto, en un segundo yo miro, eso le está pasando. Bueno, entonces miren que si yo hago esto, React me saca un error. Este error que me saca React es porque, miren que esta función layout está devolviendo tres cosas. Devuelve un header, después devuelve un div y después devuelve un footer. Entonces yo tengo que asegurar siempre, todos los return de códigos en React tienen que devolver un solo elemento padre. Todos los elementos que yo ponga en un return siempre tienen que estar por debajo de un solo elemento padre. Entonces, por eso, una forma de corregir digamos, este problema es meter todo esto dentro de un div, que fue lo que hice ahorita. Yo pongo un div y dentro del div meto esas tres cosas y listo, ya me quedó organizado. Eso, digamos que es una buena solución en caso tal de que yo necesitara, por ejemplo, uy, perdón, no sé qué pasó. A ver. No importa el footer, no es error.
Listo. Entonces, eso de poner un div es necesario y en este caso, por ejemplo, el layout lo vamos a implementar cuando yo tengo que poner, por ejemplo, un contenedor padre que me organice los estilos de todo lo que hay ahí adentro. Pero si yo por algún motivo no necesito estilos, yo no necesito que esos tres componentes definitivamente no necesito que tengan un parent común. Entonces yo lo que puedo hacer es, y esto se utiliza bastante, es poner un componente vacío. Los componentes vacíos se ven bastante por ahí por React, se ven bastante en este tipo de códigos y se utilizan cuando yo no necesito como envolver lo que estoy devolviendo dentro de un estilo específico. Entonces, para que lo tengan presente, se puede utilizar, es una buena práctica. Antes se utilizaba mucho algo que se llama React.fragment, pero eso ya está en desuso. El React.fragment ya no se utiliza, sino que ya simplemente uno pone un componente vacío y ya no más. Pero bueno, el hecho es que en este caso, ahorita me estaban preguntando por el chat que yo cómo hago para que el footer se vaya del todo abajo. Entonces les voy a mostrar cómo se hace eso aquí desde la página del Rhodesian para que ustedes puedan ver y ya después voy a mover esto al layout para que ustedes miren cómo se puede organizar. Entonces básicamente lo que yo podría hacer es poner acá, denme un segundo porfa, yo miro algo por aquí por aquí en un segundo. Bueno, no importa. Entonces aquí voy a poner una clase que se va a llamar class name. Voy a ponerle como main container, por decir cualquier cosa. Entonces miren que este main container tiene un header, un div y un footer. Entonces básicamente lo que yo tengo que hacer es modificar los estilos, crear ese estilo de main container, lo voy a poner por aquí arriba de primerito. Voy a ponerlo por aquí, punto main container. Entonces, para yo hacer que el footer se vaya del todo abajo, eso lo tengo que hacer con estilos. Entonces yo básicamente lo que necesito es garantizar que el header ocupe un espacio, que el footer ocupe otro espacio y que el resto del espacio lo ocupe el div. ¿Cierto? El div que está en la mitad, que es el contenido efectivo de la aplicación. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Aquí en este main container, yo por ejemplo podría poner un display flex. También podría poner un flex direction column, por ejemplo. Entonces eso básicamente aquí no tiene ningún cambio. Después de esto, entonces podríamos ponerle que la altura podría ser, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si le ponemos 100%. Vamos a mirar esto, está adentro de quién. Main container. Entonces miren que aquí hay un div que tiene este app. Ahorita revisamos eso dónde está. Pero entonces, como eso, voy a cambiar este porcentaje, voy a poner, por ejemplo, 100 BH. Estas unidades que yo estoy poniendo aquí las habíamos visto por allá al principio cuando estuvimos trabajando con CSS. Este BH es Viewport Height. Yo le estoy diciendo, vea, este main container, tome por favor el 100% del contenido de la página. Entonces, esto lo que debería hacer, vamos a mirar si esto funciona. Entonces, miren que yo tengo un flex que ya ocupa el espacio completo. Entonces, ahí ya puedo llegar y decir que aquí tengo el header, no, perdón, ¿dónde estoy? En un segundo. Entonces, tengo un header, un footer, aquí voy a poner un main. Entonces, voy a poner los main que esté por debajo de este main container. ¿Dónde están mis estilos? A ver, yo cierro todo esto. Entonces, tengo un main container, punto main container, que tenga por debajo un main. Entonces, a esto le voy a poner un height de 100%. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, miren que ahí ya con eso, este main que está acá, miren que ya está ocupando el espacio completo que necesita, o digamos el espacio que las otras dos opciones le entregan, el espacio que las otras dos opciones le dejan tener, digamos, por descarte, ¿cierto? Entonces el header está ocupando su propio espacio, el footer está ocupando su propio espacio y el contenido al final en la página está ocupando su propio espacio. Entonces, vamos a hacer un par de cositas adicionales. Vamos a ponerle main container mayor que footer. Y a esto, básicamente al footer le voy a poner un color, voy a ponerle un background color red para que ustedes vean hasta dónde va el footer. Entonces miren que todo esto que está aquí es el footer. Voy a ponerle, por ejemplo, no sé, un padding de 10 píxeles para que crezca un poquito. Entonces miren que aquí yo ya tengo mi página o mi navbar. Aquí adentro está todo el contenido y en la parte de abajo el footer. Y ya con eso, entonces, eso es lo que yo necesito para absolutamente todas las páginas en las que voy a estar trabajando. Entonces, vamos a robar esto que había hecho por aquí en esta. Vamos a robar esto que está acá. Y vamos a ponerlo aquí. Entonces,
Entonces miren que ya tengo un layout donde está el main container, el header, el footer y una etiqueta que se llama main. Ahora resulta que yo lo que quisiera es acá poder decir, ve, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero meter dentro de ese layout, pero dentro de ese layout quiero tener un contenido. Entonces, por ejemplo, si mi contenido quiero que sea un div que diga información sobre el Rhodesian. Entonces, miren que yo puse el layout, dentro del layout puse un div, y entonces lo que yo quiero es que este div que está acá se muestre adentro donde puse el main. Entonces resulta que absolutamente a todas las funciones de React les entra un prop que se llama children. Entonces miren que si yo aquí dentro del main pongo una cosa que se llama children, perdón, children. Entonces aquí arriba ponemos los children. Entonces esto es básicamente cuando yo tengo un componente y ese componente no lo cierro solito, sino que lo abro y le pongo cosas por dentro. En esta variable que se llama children entran todos esos componentes que yo ponga adentro. Entonces, por eso, cuando yo aquí pongo un layout y dentro del layout pongo el div, este div se convierte o entra por aquí en este prop que se llama children y yo lo puedo meter en donde quiera en la aplicación. Entonces, miren que ya con eso, yo ya entro a la página del Rhodesian, miren que ya me queda el navbar y el footer y me queda al final adentro el contenido. Y básicamente eso mismo podría ser en el index. Entonces, si yo abro el index, por aquí donde estará el index, si yo abro el index, miren que yo ya no tengo que poner el div, el header y el footer, sino que simplemente estos sections que están acá, los puedo meter dentro del layout. Entonces puedo quitar todo esto, aquí pongo simplemente el layout, y dentro del layout, perdón, layout, y dentro del layout pongo los dos sections que tenía. Entonces ya no necesito el header y el footer. Sí necesito importar el layout. Vamos a mirar por qué no me está funcionando. Bueno, no importa. Import, layout. Perfecto, ya está. Entonces miren que ya tengo tanto la página principal con el header y el footer. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer para que, miren que aquí tengo un scroll vertical que no quiero. Ya les voy a mostrar eso cómo se hace. Pero miren que tengo aquí toda la, digamos que es la misma estructura de la página. Entonces, si navego a la página, va a tener el mismo header y el mismo footer, y adentro de los dos está el contenido. Entonces, básicamente lo que ya tengo que hacer es no importar el header y el footer en absolutamente todas las páginas, sino que simplemente importo layout y adentro del layout pongo el contenido que necesite. Ahora, a lo último que les quiero, pues que los quiero llevar con esta parte de la explicación es que los layouts se pueden importar de una manera más general desde el app. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una sección de la página que es una sección pública y tengo otra sección por allá en otra parte que es una sección privada. Entonces, como esto lo único que hace es renderizar componentes, miren que yo tanto al Rhodesian Info Page como al index los estoy metiendo dentro del layout. Entonces yo lo que podría llegar a hacer es decir, ve, ¿sabes qué? Yo no quiero importar el layout acá. No voy a importar el layout en cada página. No voy a importar el layout en cada página. Entonces me vengo por aquí para el index y tampoco voy a importar el layout acá. No voy a importar el layout acá. Voy a quitar este section por ahora. Este layout no me sirve. Entonces miren que básicamente lo que yo puedo hacer es en el app.tsx, y esta es la práctica que les voy a recomendar, es cada una de las rutas que hagan parte de un mismo layout. Si yo tengo 5 rutas que están dentro de lo que tiene solamente navbar y footer, metan esas 5 rutas dentro del layout. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo poner literalmente el layout. Miren que lo estoy importando solamente una vez. Barra layout. Y dentro de ese layout meto las rutas, las n rutas que necesite. A ver, y esto ya me debería funcionar. Entonces miren que en cada una de las páginas lo único que estoy haciendo es el contenido. Entonces miren que la página esta de index me quedó solamente el section donde tengo el contenido. La página de Rhodesian me quedó solamente el div pues de información sobre el perro. Y el navbar y el footer los estoy importando de manera global y estoy metiendo todas las rutas que van dentro de este layout en el app.tsx. Entonces así, cualquier ruta que yo vaya a crear ya me va a quedar dentro del mismo layout y no va a tener ningún problema. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que quiero cambiar esta ruta del Border Collie para que me muestre información efectiva sobre el Border Collie. Entonces, lo que tengo que hacer es venir a Pages, crear un nuevo page que se va a llamar Border Collie.
.jcx, le pongo aquí el RAFCE, aquí adentro pongo información sobre el border collie, perfecto. Entonces después, para que ustedes no se me confundan con todo este montón de cosas que hay acá, entonces voy a cerrar todo, voy a abrir solamente lo que necesito para mostrarles. Entonces miren, tengo la página del border collie, miren que solamente tiene un div y nada más, y aquí en el app, entonces lo único que voy a hacer es crear una nueva ruta, y esta nueva ruta se va a llamar /border collie. Obviamente no va a importar el Rhodesia y el infopage, sino que va a importar el border collie. Border collie. No, esperen un segundo, yo miro cómo me quedó esto. Perdón, aquí me equivoqué. Recuerden que esto tiene que ser mayúscula, como vimos ayer en ese mensaje que mandaron por el chat. Entonces aquí ponemos la B mayúscula, border collie is not defined. Entonces acá ponemos la B mayúscula. Entonces ya tengo, miren que ya tengo una ruta que se llama border collie, a la cual solamente le metí el div, pero si yo navego aquí a /border collie, bueno, vamos a mirar qué le pasó a esto, porque me metió también información por allá abajo. Bueno, ya voy a revisar porque me metió también información aquí abajo, pero miren que el hecho es que me muestra información sobre el border collie y además me muestra el navbar y el footer, que yo no los puse aquí, yo no los puse acá, pero me los está cargando porque yo puse toda la información dentro de un layout. Entonces, como puse la información dentro del layout, básicamente el sistema me deja trabajar con cada uno de mis componentes independientemente, y tengo un layout que los engloba a todos, y lo único que me tengo que preocupar es por hacer el layout una sola vez, el header una sola vez, el footer una sola vez, y ya de aquí para adelante los pongo en absolutamente todas las páginas que necesito. ¿Listo? Bueno, Andrés me pregunta por el chat que de todas maneras el footer quedará dentro de un div que se llama root. ¿Hay alguna forma de sacarlo del div root? No, no hay ninguna forma, porque es que el div root es lo que aquí es donde entra toda la aplicación de React. Entonces, no te enredes con eso. El div root siempre tiene que ir, absolutamente siempre, porque ahí es donde queda la aplicación de React. Ese div, no, el ID puede cambiar, no importa, pero ese div, ahí es donde tiene que ir absolutamente toda la aplicación de React completa, porque si no, uno no sabe cómo, pues React no sabe a dónde entrar allá adentro. Lo que habíamos visto anteriormente con la pregunta que me haces del tema del SEO, eso, todo el SEO se hace aquí en public, aquí en el index. Acá es donde ponemos todo el tema del SEO. Después les voy a mostrar una librería que se llama React Helmet, que también sirve para eso, pero básicamente está ahí adentro. Listo. Bueno, vamos a resolver un tema, un par de dudas que puedan estar surgiendo por ahí. Juan, ¿qué duda tienes? Profe, lo que sucede es que ayer pues estaba creando unas paginitas y se me surgió un problema, es que cuando, por ejemplo, intentas agrupar, por ejemplo, ventas y vas a hacer venta, detalle de una venta. Entonces como que no me está renderizando esa, sino que sigue renderizando la misma de ventas. Entonces no sé Lo si mismo, hay lo Dime, mismo perdón. lo mismo que me pasó a mí aquí. No, no, no. Por ejemplo, yo creé ventas y digamos que las ventas eran como un detalle o sea, tenían otra página que era un detalle de una venta en específico. En una se veían todas y en otra el detalle de esas ventas. Cuando intentaba abrirla, o sea, pero entonces las agrupé, digamos, ventas y quería hacer el path ventas / info de ventas. Y cuando intentaba hacer ese path secundario, no era capaz de renderizar la página, sino que seguía renderizando la de ventas. Me tocó crear una página que fuera barrita info de ventas, pero no con el ventas / info de ventas. No sé si me da a entender. Más o menos. Pero básicamente yo creo que es el mismo problema que tengo yo aquí. Mira que yo, por ejemplo, tengo mi index, pero cuando navego, por ejemplo, aquí la información del perro, mira, me muestra información sobre el Rhodesian, pero me sigue mostrando todo lo otro aquí adentro. Entonces, eso es un problema de ese React Router DOM, y ya les voy a mostrar cómo se corrige. Mira que ahí ya lo corregí. Si ves que ya solamente entro a Rhodesian y ya no me sale el otro componente, ¿sí lo ves? Ya les voy a mostrar eso cómo se corrige. Sí, pero, Miren, o sea, el mío no es que me lo renderizara encima 2 veces la página, sino que no era capaz de renderizar esa dirección porque como que tenía esta asociada con ventas / info de ventas. No sé si me da a entender. O sea, solo renderizaba la porque está venta. por allá adentro. Tienes Exactamente, rutas. Ah, bueno, no. exactamente. Listo. Entonces, te voy a mandar la documentación de React Router DOM para que veas cómo se hacen rutas. Eso se llama nested routes o Listo, nested muchas gracias, routes. profe. Y ahí lo puedes leer. Igual eso lo vamos a ver, pero más adelante. Listo. Bueno, entonces, miren que aquí yo estaba teniendo un problema. Es más, voy a quitar esto.
Entonces, está teniendo un problema porque miren que yo tengo, esta es mi página de layout. Cuando le hago clic, por ejemplo, al perro, me sale aquí información sobre el Rhodesian. Si entro a Border Collie, entonces miren que me sale información sobre el Border Collie, pero también se está renderizando esta parte de abajo y eso no es lo que yo quiero. Entonces hay un prop súper importante que hay que ponerle a estas rutas y es tratar siempre de ponerle aquí exact. Porque si uno no le pone exact, él puede entrar a cualquiera de esas, mejor dicho, tanto en esta como en esta, está renderizando los dos componentes. Entonces le ponemos aquí exact. Entonces esa es una manera de solucionarla. Miren que ya con eso, espérenme, yo entro aquí a ver, miren que ya simplemente me muestra el del Rhodesian. Si entro aquí, me muestra ya solamente el index. Entonces me están preguntando, venga, ¿y eso por qué no pasaba antes? Y entonces les voy a mostrar la otra solución que esto tiene. Vamos a ver si me funciona. Y es, voy a quitar todo esto. Y resulta que yo puse el layout por dentro del switch. Esto es un error. Yo debería más bien hacer esto. Vamos a mirar si esto funciona. Poner el layout por fuera del switch. Y así el switch queda justo al lado de cada una de las rutas. Y ya me debería solucionar también el problema. Entonces, para los que tengan problemas, eso se puede solucionar con rutas exactas o garantizando que el switch queda justo por encima de cada una de las rutas. Para que él entienda que cada una de esas rutas es independiente. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces voy a repetir el tema de la diferencia entre los layouts y las páginas, que de pronto fui muy rápido por ahí, por esa zona, pero ya con el código organizado y con el código listo, ya ustedes se pueden ir tranquilos. Le voy a hacer un push a esto para que ustedes lo tengan. Git punto, git commit, -m, agregar, layout con footer y header global para toda la app. Git push origin main. Bueno, entonces voy a sacar aquí mi tablerito de Figma para explicarles cómo funciona esto. Entonces, miren pues, cuando yo tengo una página web, yo tengo muchísimas formas de organizar como yo quiero que se vea la página. Entonces, voy a abrir este tablerito de acá, donde les he hecho la explicación de Node. Entonces, básicamente yo, cuando trabajo con una aplicación web, yo tengo muchísimas formas de organizar el contenido. Las formas más comunes son tres. La primera es tener, básicamente, yo tengo la página web acá. Entonces, las tres formas de organizar una página web son, tengo un navbar, un footer y un contenido. Entonces, tengo aquí navbar, después tengo el contenido y de último tengo el footer. Esta es la primera manera. La segunda manera es, en vez de tener un navbar, lo que se hace es tener, perdón, un segundo. Entonces, en vez de tener un navbar, lo que se hace es tener algo que se llama un sidebar. Entonces, yo tengo el footer por aquí pegadito a un lado. Tengo un sidebar que es básicamente háganse cuenta que yo pongo aquí una línea. Entonces, esto se llama sidebar. Tengo el footer, también generalmente se pone, y tengo el contenido en toda la mitad. Y tengo una tercera forma de hacer páginas web, que es una combinación de ambos. Entonces, puedo tener sidebar, contenido, navbar y footer, que esta es como la forma más compleja de una página web, en mi opinión, pero bueno, hay casos de casos. Entonces, navbar. Miren que dependiendo de la página web que yo tenga, yo puedo tener alguna de estas tres combinaciones. Estas tres combinaciones es lo más común que uno tiene en una página web y siempre debería tener alguna forma de identificar cuál de todas es la que se está utilizando. Por ejemplo, uno puede entrar a páginas web normales que hay por ahí de las que uno tenga conocimiento. Por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, si yo entro a Mercado Libre, se van a dar cuenta que es una navegación por site, por navbar. Es la parte de arriba. Si uno entra, por ejemplo, sobre todo aplicaciones que tienen un login y que dentro del login tienen información, generalmente allá adentro uno encuentra este tipo de páginas con sidebar. Y hay algunas que tienen las dos. Entonces, dependiendo de lo que uno tenga o dependiendo de la necesidad, uno puede organizar la navegación solamente con sidebar, solamente con navbar, con una combinación de las dos y al final con un footer. Generalmente cada página web, si no sé, si entramos por ejemplo a Amazon, entonces, miren que por ejemplo Google incluso también tiene una navegación con navbar aquí arriba. Pero si entramos a Amazon, tenemos también navegación con navbar aquí arriba. ¿Sí la ven? Todo esto que está aquí arriba es el navbar. Entonces, normalmente, bueno, a nivel de SEO no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. De pronto hay diferencia a nivel de experiencia de usuario, pero no a nivel de SEO.
porque el SEO finalmente es lo que uno configura para que la página web se vea bien arriba o que aparezca rápido en Google. Esto del navbar y el sidebar es más como yo le organizo el contenido al cliente y cómo el usuario al final entra más fácil a mi información. Entonces lo que les decía es que uno normalmente en lo que se concentra es en hacer el layout de la aplicación una sola vez, esto es el layout de la aplicación, y el contenido va cambiando de página a página. Entonces, lo que nosotros vamos a terminar teniendo es una sección que se llama layouts, porque supongamos que yo en una página web puedo tener diferentes tipos de layouts. Yo puedo tener un layout para el panel administrativo y puedo tener un layout para la parte de afuera. Yo les aseguro que, pues no lo conozco, pero los administradores de Mercado Libre ven una interfaz completamente diferente a esta que está aquí. Muy probablemente esté en admin.mercadolibre.com.co, quién sabe. Pero muy probablemente vean una cosa muy diferente a lo que está aquí arriba, a lo que está aquí puesto. Y cada una de esas configuraciones, o pues digamos que es una sola página web, pero tiene dos layouts completamente diferentes. Uno, por ejemplo, para la parte pública y otro para la parte privada. Entonces, lo que yo hago es, yo construyo el navbar una sola vez, el sidebar una sola vez, el footer una sola vez. Y en cada página lo que hago es cambiar el contenido. Entonces, por eso creamos una carpeta que se llama Layouts. Dentro de esa carpeta que se llama Layouts, creamos, pues, en este caso, el primero, que va a ser solamente un layout de header y footer. Entonces, miren que tengo el header, el footer, y en la mitad tengo el main con el contenido. Y lo que hice con ese layout fue importarlo en el app.jsx, y miren que yo puse el layout a envolver a mis dos componentes, a mis tres componentes de páginas. Entonces, cada una de estas páginas va a quedar por debajo del layout. Y como queda por debajo del layout, háganse de cuenta que a esto no le importa, pues el layout que estamos utilizando es este. A esto no le importa si aquí viene la página amarilla o no le importa si aquí viene la página, no sé, la página verde. Lo que va a cambiar es la parte del centro. No va a cambiar ni el layout ni el footer. Lo único que va a cambiar es la parte del centro. Porque finalmente esto es lo que cambia en cada página web. No tiene nada que ver, el navbar no cambia en absolutamente nada, el footer no cambia en absolutamente nada, lo único que cambia es el contenido. Entonces, de esa manera nosotros importamos el layout, que es una etiqueta que nosotros construimos aquí en este archivo layout.jsx, y ahí adentro ponemos cada una de las páginas que finalmente son las que van a estar interactuando, las que se les va a mostrar al usuario. Ahora, aquí hay una diferencia muy grande con respecto a lo que habíamos hecho anteriormente, y es que nosotros siempre habíamos hecho etiquetas personalizadas que se cerraban solitas. Resulta que en este caso hicimos una etiqueta personalizada que se llama layout, pero es una etiqueta que tiene cosas por dentro. Miren que esa etiqueta layout tiene por dentro, pues básicamente para allá a último nivel, tiene las tres páginas que estamos, pues, lo que estamos utilizando. Entonces, como ese layout tiene cosas por dentro, digamos que yo ya no puedo utilizar la forma tradicional de hacer componentes, simplemente pongo cada uno de los props ni nada de esas cosas, sino que como tiene cosas por dentro, yo les expliqué que hay un prop supremamente especial dentro de React que se llama el prop children. Entonces el prop children es el prop que me permite a mí revisar qué fue lo que yo le metí al componente. Entonces yo tengo el layout, dentro del layout tengo tres páginas, cada una de esas tres páginas cuando se renderice va a entrar en este prop que se llama children, y por eso es que el children lo pongo dentro del main, para que cada vez que yo cargue una página me quede dentro del main y ya digamos que el SEO sirva para lo que yo lo necesito. Miren que yo tengo, por ejemplo, acá la página web. Entonces, miren que el index es esto que dice razas de perros que tienen los cards. Entonces, miren que yo abro el div, abro este class, aquí está el main container, tengo el header y el footer, y miren que tengo el main. Si yo me voy a la siguiente página, miren que pasa exactamente lo mismo. Miren que tengo el header y el footer y sigo teniendo el mismo main. ¿Qué es lo que pasa? Que el contenido adentro del main cambia. Miren que aquí tengo el div sobre la información del Rhodesian, pero cuando me voy a la página principal, miren que el main cambia con el section de las razas de perros, y cuando me voy a la información, por ejemplo, del Border Collie, miren que cambia. Debería decir acá información sobre el Border Collie. ¿Qué hice? Dame un segundo, no sé qué hice. Border Collie. Bueno, no importa. Entonces miren que yo cargo la página. Bueno, no sé esto qué le pasó. Ah, es que no lo tengo, no lo estoy corriendo, perdón. Qué pena. Entonces, aquí ya sí lo vamos a poder ver. Entonces, miren, yo cargo la página del Rhodesian y lo único que cambia es aquí adentro, en el main, cambia la información. Miren, información sobre el Rhodesian. Si entro a la página del Border Collie, lo que va a cambiar es información sobre el Border Collie. Pero si entro al centro, entonces va a poner un section ahí mismo. Me va a poner un section. Miren que tengo el mismo header, el mismo footer, y aquí adentro me va a poner el section
con toda esta información de las razas de perros. Listo. Entonces, miren que esto es lo que yo les recomiendo porque normalmente el header y el footer se mantienen estables y son constantes a lo largo de toda la página web. Entonces, de esta manera, digamos que uno puede garantizar que la página web sea consistente en términos de diseño y que yo no esté teniendo diferentes header y footer por allá. Antes de resolver la duda que seguramente me van a preguntar, voy a mostrarles cómo se soluciona este scroll aquí que está horrible, que a mí no me gusta ni 5. Vamos a mirar si me funciona y eso se hace aquí en los estilos. Entonces, el scroll yo lo puedo gestionar poniendo aquí, por ejemplo, en el contenedor principal, que es el que tiene la altura de 100, pues, o el tamaño total de la página, puedo poner overflow Y, que esto lo que me hace es controlar el scroll y le voy a poner hidden. Entonces, si yo pongo overflow Y hidden, miren que él quita el scroll y aquí entonces ya lo que tendría que hacer es el scroll ponérselo a este main que está acá. Entonces miren que yo aquí pongo overflow Y scroll y ahí me pone el scroll dentro de esta página si necesitara que esta página fuera, pues, que se moviera para arriba y para abajo. Aquí me está mostrando un scroll horizontal, pero porque yo tengo aquí un display flex. Entonces miren qué pasa si yo ese display flex lo cambio. Eso está aquí en el index, en la página de index. Esto se llama breed card container. Miren que yo tengo un display flex, pero voy a ponerle, simplemente a modo de información, voy a ponerle display flex direction column para que ustedes miren la diferencia. Miren, yo lo pongo en columnas, ya me va a mostrar una debajo de la otra y miren que ya me muestra el scroll a nivel del contenido y no a nivel de cada una de las, y no a nivel de, o mejor dicho, o ya no se mueve ni el footer ni el header y el contenido queda con scroll vertical y yo ya simplemente lo puedo utilizar sin ningún problema. Como yo no quiero que esto me quede así, otra propiedad que se puede utilizar es flex wrap. Y el flex wrap básicamente lo que me permite es que cuando llegué al final de la página, vamos a mirar qué pasó, porque no funcionó. A ver, voy a hacer actualizar. Miren que cuando él llega al final de la página y ya el siguiente contenido no cabe en el ancho de la pantalla, me lo pone abajo. El flex wrap se utiliza bastante. Para que cuando llegue al final, pum, me lo pone abajo y me sigue manteniendo como toda la estructura y aquí puedo tener 50, 200, 400, no importa, todos me van a quedar organizaditos. Ya después uno podría ponerlos centrados, bueno, ya tiene un montón de cosas adicionales que ya depende de cómo uno quiera organizar el layout dentro de su página web. El hecho es que de esta manera, así es como yo les recomiendo que ustedes organicen sus layouts, con un header, un footer y en la mitad del contenido, que tenga un scroll que básicamente no se mueva ni el header ni el footer. Ahora, si algún equipo quiere utilizar sidebar, no hay ningún problema. El lunes, en la primera clase práctica, vamos a mirar cómo hacer un layout con sidebar, que son súper complicados a nivel de responsive. Bueno, entonces, estos 3 minuticos que quedan los voy a utilizar para responder preguntas. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Juan, ¿qué duda tienes? Profe, buenas tardes. Profe, la pregunta era que a mí no me quedó muy claro la parte de en React que dice export y al frente da ese código. No entiendo bien para qué sirve ese. Claro que sí. Te explico con muchísimo gusto. Todos los componentes de React están definidos con una función, ¿cierto? A la que yo le pongo un nombre. Pero esa función, por ejemplo, mira aquí en el layout, yo la exporto, o sea, yo la saco de este archivo, pum, la exporto, se la entrego a Node para poder desde otras aplicaciones importarla. Entonces mira que yo puedo hacer aquí un import layout, porque en el layout hice un export. Entonces, si yo necesito utilizar el componente en alguna otra parte, lo tengo que exportar para que en las otras partes lo pueda importar. ¿Listo? Profe, o sea que si no hago eso, entonces no lo podría llegar a importar en otro módulo. Exactamente. Mira, si yo quito el export default, en el app me sale un error y me dice como, hey, eso no tiene un export default, entonces aquí no, pues no lo encuentro, simplemente no lo encuentra. Mira que me sale pues no compila incluso. Entonces yo le pongo el export para que compile y en la otra aplicación lo pueda encontrar sin problema. Profe, y también quería hacer un aporte respecto a lo del sidebar. Entonces, pues la plataforma de emisión TIC sería un claro ejemplo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el LMS emisión TIC es un buen ejemplo de lo que es un sidebar, sí, correcto. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Esteban, ¿qué duda tienes? Profe, yo tengo varias. La más importante es, por ejemplo, si uno quiere que el layout no sea estático, sino que, digamos, sea como relativo, así mismo como el LMS, que depende en qué página esté uno, el navbar va cambiando, porque es como relativo a la página que uno está. Si quiere volverse, entonces le van apareciendo más páginas. Habría que hacer varios layouts y irlos colocando encima del switch. Eso depende, eso depende. Depende de lo que uno necesite. Si tú quieres que muchísimas cosas cambien aquí arriba,
en este navbar, entonces lo que tienes que hacer es no meter el navbar en el layout, sino que metes en cada página. Eso depende muchísimo de lo que uno necesite. Mm, O se pueden hacer, mejor dicho, eso ya depende del requerimiento de la página web. ok. Otra es la de que la palabra children entonces es reservada, ¿cierto? O sea, Sí, señor. eso no es un prop cualquiera, simplemente que No, él entiende que uno le pone el children, entonces ahí mete todo lo que vaya en el mismo medio. exactamente, así es. Ah, listo. El footer uno lo puede colocar si uno no quiere que el footer esté siempre ahí, si uno siente que es como información, digamos, no tan esencial, uno lo puede colocar abajo del troll scroll, ¿cierto? Sin Sí, problema. total, sin ningún Listo. problema. Ujú. Ok, listo. Jerónimo, ¿qué duda tienes? Profe, no. Ahorita tenía una duda, pero ya después lo explicaste algo y con eso me la quitas. Se me olvidó bajar la mano. Perfecto. Juan Felipe, ¿qué duda tienes? Profesor, si uno dentro de la aplicación puede tener dos tipos de footer o dos tipos de Cl- navbar. claro que sí, con layouts diferentes. Sí se puede y es muy común. Ujú. Sí, esa precisamente es la utilidad de hacer varios layouts diferentes. Y tú puedes, mira que yo aquí tengo un grupo de páginas metidas dentro de este layout. Luego tener otro grupo de páginas diferentes metidas dentro de otro layout completamente diferente. El lunes vamos a hacer un ejemplo de eso. Listo. Dale, gracias. Con gusto. Walter, ¿qué duda tienes? Profe, no, pues ya me la resolvieron, pero aprovechando, es que yo usé ese archivo que se llama ese config.json y cuando importo la carpeta estilos no me funciona, pero por ejemplo la carpeta componentes sí, o sea, trato el mismo estándar, pero con la de estilos no me funciona, no sé por qué. Habría que revisar. Ahorita si quieres me mandas foto del código para que lo Ah, miremos. listo, profe. Bien. Perfecto. John, ¿qué duda tienes? Profe, qué pena, ¿me escucha bien? Es Sí, que súper bien. tuve que reinstalar Visual Studio Code y se me olvidó cuál era la extensión que nos dijiste para Git. Para Git, si quieres, ahorita te ayudo con eso después de la clase. Se llama Push-Git, pero ese es de PowerShell y no Visual Studio. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, ¿a quién me faltó resolverle dudas? Bueno, igual los que sigan teniendo dudas, que ya se nos acabó el tiempo de la clase. Bueno, José, dale la última duda. Rapidito, profe, ¿cuáles que eran las extensiones que habías dicho de React para los snippets? Tú buscas aquí en las extensiones, buscas a React y son dos. Creo que se llaman S7 React Redux Snippets y la otra es Simple React Snippets. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces recuerden por favor que mañana la clase es de 2 horas, la clase va completa, los que sepan conectar una sola hora, ven después el video, porque mañana vamos a ver temas importantes, vamos a ver preprocesadores, vamos a seguir trabajando con el tema de JavaScript y con el tema de React, vamos a hacer más ejemplos, y los que vayan teniendo dudas, por favor me escriben ahí por el chat, lo que necesiten es con muchísimo gusto, y que tengan una muy feliz tarde, las personas que hayan quedado con dudas, mañana las resolvemos, listo. Muchísimas gracias, que estén muy bien, y cualquier duda, entonces quedo atento. Feliz tarde. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao.